Los rusos han sido educados con la idea de que el zar, el padre zar, es bueno y bondadoso y que cualquier desgracia que ocurra es culpa de otros. Los boyardos, entonces ellos y no el zar, son los que deben ir al cadalso. Esto sucede cada vez que el zar tiene problemas. Echan al boyardo bajo el autobús. Y mientras más difícil es el problema, más alto debe ser el rango, por así decirlo, de la persona que debe ser acusada y castigada. ¿Qué tan grande debe ser el problema para que Lavrov, quien ha servido a Putin con lealtad y honestidad, termine bajo el hacha? Creo que ya son 21 años, ¿verdad? Entonces apartaron a Shoigu del hacha para no tener que echarlo debajo del autobús. No sé por qué precisamente a él no podían echarlo debajo del autobús, pero pusieron en su lugar a otro ministro. Así que si pasa algo, a él le van a caer todos los problemas. Y por eso a los jefes de inteligencia los van a echar debajo del autobús o tren, no sé. Sobre política exterior, nadie entenderá realmente por qué. Por eso voló el ministro y llegó el de asuntos extraños. Entonces, ¿qué fue lo tan grande que sucedió? ¿Qué? ¿Era necesario que una persona tan cercana a Putin sacarlo como? Entonces, ¿cómo se llama? Scapegoat en inglés y en ruso, probablemente ese mismo carnero o el chivo expiatorio. Está bien, pasó lo que tenía que pasar. Entonces es el cuarto año de la guerra y no hay victoria sobre un enemigo que al principio era mucho más débil. No hay victoria ni en el frente, ni en las relaciones internacionales, ni en la comunidad internacional. Europa ya anunció que dejará de comprar hidrocarburos rusos. India y China ya han reducido sus compras y parece que las reducirán aún más. Tres cuartas partes de la flota petrolera comprada en secreto ya han sido descubiertas bajo sanciones. Y no puede obtener, bueno, digamos ni siquiera el seguro de la carga, sin el cual salir al océano es increíblemente peligroso. No puede entrar a puertos ni aguas de la mayoría de países, solo navegar en aguas internacionales neutrales para reparaciones si es necesario. Putin entonces voló a Alaska, voló a Alaska y bueno, la estrategia de retrasos claramente era obra del Ministerio de Relaciones Exteriores. La princesa trajo sanciones contra Lukoil, ahí Rosneft y Gazprom ya estaban. Y además la reunión en la que Putin tenía esperanzas en Budapest fue cancelada por Trump. En el país no hay suficiente dinero para los programas sociales, o sea, para calmar al pueblo. No creo que Putin piense mucho en el bienestar del pueblo, pero claro que sí piensa en cómo mantenerlo tranquilo. Los ataúdes, o sea, llegan en masa sin parar desde Ucrania y el Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica no pudo debilitar al dólar. En la alianza con China e India existe solo en papel, pero la idea es jugar para ambos lados. Y dentro de China, en cualquier momento, podrían decidir, por el bien de la paz, dejar a Rusia colgada y apoyar a Estados Unidos. Alguien tiene que ser culpable de esto y por supuesto no puede ser el zar, él es casi un semidios, él es Vladimir Vladimirovich. Putin está completamente en estado de pánico y su paranoia acaba de llevarse a su víctima más grande. La crisis comenzó con una simple llamada telefónica fallida. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien acompañó a Putin por 21 años, es la última víctima de la caída del Kremlin. Lavrov ahora es el chivo expiatorio oficial por el colapso de la economía rusa y la cancelación de la cumbre planeada entre Trump y Putin. La mentira es simple. Rusia está fracasando no por culpa de Putin, sino por los políticos corruptos que sabotean sus órdenes. Ahora la pregunta para cada funcionario ruso es clara. ¿Quién sigue en la lista? ¿Quién sigue en la lista? El Tajo, el zar es bueno, los boyardos malos. Todo comenzó con una lista de exigencias que el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, envió al secretario de Estado, Marco Rubio. Según Financial Times, estas exigencias surgieron un día después de que Trump y Putin acordaron reunirse en Budapest por teléfono. El objetivo de esa reunión debía ser discutir cómo poner fin a la invasión rusa en Ucrania. Por teléfono, Putin sugirió discutir la paz si Estados Unidos no enviaba misiles Tomahawk a Ucrania.
No sé qué tan precisa es esta información, pero digamos que vamos a creer en ella, aunque sea solo para entender el posible despido de Lavrov. Les advierto de inmediato que, a pesar del parecido físico y de haber nacido casi al mismo tiempo, Lavrov y yo no somos parientes, y mucho menos somos gemelos idénticos. Como ya me han escrito y preguntado varias veces, no, Lavrov no es mi hermano, ni mi cuñado, ni mi compadre, y mucho menos mi hermana. Ah, por cierto, si quieren recibir más contenido de calidad, denle a la campanita y el contenido les llegará puntualmente como reloj. Porque luego me escriben que de repente desaparezco por 2 o 3 semanas. Normalmente hago 2 episodios al día, uno de ellos el domingo por la mañana y ese es en vivo. Los demás se publican a una hora determinada. Domingo a las 10 a.m., hora de Los Ángeles. Transmisión en vivo con preguntas sobre Elik y posibles respuestas. Entonces, habiendo aclarado que Lavrov y yo no somos la misma persona, ni siquiera clones, sigamos adelante por los pasillos del poder del Kremlin. Putin le dice a Trump por teléfono, vamos a resolver el tema de suspender el envío de armamento de última generación a Ucrania y discutamos las condiciones para terminar la guerra. Entonces lo nota, dice Trump. Quizá no con esas palabras, pero ese es el sentido. Nos veremos en Hungría y platicaremos. Después de eso, Lavrov envía una nota preguntando ¿de qué vamos a hablar? En la que se enumera todo lo que Rusia le exigía a Ucrania desde 2012. Antes de eso, durante la reunión, él, digamos, le expuso todo esto. Rubio se quedó un poco sorprendido y pidió que se lo enviaran por escrito. Se lo enviaron. Y Trump, al ver todo esto, dijo de nuevo, ya no pienso esperar más. Y empezaron las sanciones contra las compañías petroleras, la presión sobre los compradores. Turquía rechazó los productos petrolíferos de Rusia. Ucrania comenzó a prepararse para recibir los Tomahawk, para iniciar el entrenamiento de militares ucranianos con ellos, BAT. Días después, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia envió un memorándum con las mismas exigencias que Putin ha planteado durante 3 años y medio. Estas exigencias pedían concesiones territoriales, reducir las fuerzas armadas de Ucrania y asegurar que Ucrania no se una a la OTAN. Para Estados Unidos, esto no fue una negociación, fue una pérdida de tiempo, porque lo que pide Rusia no es la paz, es una solicitud de rendición de Ucrania. En ese momento, Estados Unidos impuso sanciones inéditas bloqueando la venta de petróleo de las 2 mayores petroleras rusas. Y ahora las exportaciones rusas disminuyen. No lo digo yo, lo afirma la inteligencia de Estados Unidos. Escucha. ¿Tienen alguna actualización sobre las sanciones al petróleo ruso? Hemos visto informes de que las exportaciones bajaron mucho. ¿Cómo cree que esto afectará la guerra en Ucrania y los intereses de Estados Unidos y sus socios esta noche? Gracias. Bueno, puedo decir que las exportaciones de Rusia han disminuido significativamente. Simplemente nos gustaría ver el fin de la guerra. Realmente nos gustaría ver el fin de esta guerra. Tanta gente está muriendo, muchos soldados rusos están muriendo. Así que pensamos que en algún momento se volverán muy inteligentes y lo harán de tal manera que sí, las exportaciones rusas han disminuido significativamente. Observamos que la economía rusa enfrenta dificultades, y lo más curioso es que oficialmente las sanciones entran en vigor hasta el 22 de noviembre. Estados Unidos anunció las sanciones el 22 de octubre y dio un mes a todas las empresas para romper lazos comerciales con las compañías sancionadas. Bueno, solo unas semanas después de anunciar las sanciones, los lazos comerciales ya se habían roto y Putin sabía que eso iba a pasar. Por eso, solo unos días después de que Estados Unidos anunciara las sanciones, la televisión del Kremlin empezó a transmitir un mensaje misterioso. Hace 12 días informé esto. Escuchen lo que decía la televisión del Kremlin. En realidad, el Estado es débil. ¿Qué? En el canal principal de zombies de Rusia, en el programa del principal experto zombie de Rusia, se ha declarado que Rusia es un estado débil. Y Solovyov no lo detuvo, no bajó el telón, no apagó la transmisión. Bueno, tal vez él sabía que lo iban a decir, tal vez alguien se lo sugirió, o tal vez se lo ordenaron, tal vez los putinitos quieren transmitirle algo a la población. En realidad, nuestro Estado es débil, fue creado para ser débil. Se creó en los 90 para que algún oligarca o persona pudiera influir en el funcionamiento del Estado.
Naturalmente, ahora es necesario fortalecer de alguna manera este estado débil. No hay necesidad de esperar a que termine la guerra. Es decir, Hay que apretar las tuercas, si entendí bien lo que se dijo. Parece que no es el zar padrecito el culpable de todas nuestras desgracias. ¿Pero quién? No hay que esperar por ahora. No es un estado débil, sino una construcción frágil. Así está diseñado. hay un presidencialismo fuerte. Eso es a lo que quería llegar. Sí, para que quede claro, ¿De qué estamos hablando? El Estado que sostiene este poder es débil. Muchos decretos presidenciales son ignorados porque a los funcionarios les resulta más fácil no actuar, aún sabiendo las consecuencias, como ocurre con las refinerías de petróleo. ajá, un gobierno presidencial fuerte, pero como alguien allá, como en los 90, no Putin, por supuesto. Él aún no estaba en Moscú, sino en San Petersburgo. En ese tiempo crearon una estructura, le dieron demasiada autonomía a los funcionarios, a los ejecutores, o sea, les dieron demasiada libertad a esas criaturas. Y ellos se volvieron perezosos y empezaron a vender a la patria. El Estado no puede hacer nada porque no tiene un mecanismo para obligar a ese funcionario a hacer algo. No hay un mecanismo para tomar y obligar a ese funcionario. Ahí es aún peor, Incluso más aterrador. En los años 90 lo construimos de tal manera que se formaron vacíos de irresponsabilidad, donde simplemente no hay un responsable. Todavía pensamos que los ministerios gestionan los sectores para los que fueron nombrados, pero eso está muy lejos de la realidad. las áreas cuyos nombres llevan, pero en realidad ni siquiera están cerca de hacerlo. Ahora es la vieja y conocida táctica rusa del buen zar y el mal boyardo. Bueno, lo que les digo es que el zar es bueno, pero los tíos y tías malos como Gorbachev, Yeltsin, bueno, Sobchak tal vez, Dios no lo quiera. Entonces, así lo arreglaron todo para que las órdenes del zar no se cumplan. ¿Se imaginan? Le pusieron una trampa así, y por lo que ellos hicieron mal. Hace 2 semanas, el canal Business Basics hizo la siguiente predicción. A los políticos rusos les conviene estar atentos, porque la televisión del Kremlin recibe sus argumentos directamente del Kremlin. Ahora Putin solo está culpando a los políticos. Pronto empezará a castigar a todos por sus fracasos. Verán, la situación en Rusia se está poniendo tan mal que ni siquiera la propaganda estatal puede evitarlo. Por eso tienen que hablar de ello, ya que está en todas partes. Eso significa que tendrán que sacrificar a alguien ante el público, pero no será Putin. No quiero dar ideas a los políticos rusos, pero todo lo que digo es que si vieran mi canal, Lavrov sabría lo que le espera. Este es el informe recibido ayer. El Kremlin busca culpables tras el fracaso de las negociaciones entre Putin y Trump. Y, según los informantes rusos, la responsabilidad ha recaído en el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov. Ahora él es el principal chivo expiatorio. Irónicamente, Lavrov intentó impresionar a Putin mostrando dureza en las negociaciones con Estados Unidos, pero sobreestimó sus capacidades. Llegó sin preparación, se negó a discutir compromisos y repetía estrictamente las instrucciones de Putin sobre Ucrania. Bueno, ahora incluso los medios rusos se preguntan por qué no aparece en todas las reuniones oficiales. Hace poco estuvo ausente en una gran reunión del Consejo de Seguridad, donde Putin lanzaba amenazas nucleares. La razón por la que esto tiene tanta importancia es que él es el único miembro permanente que no estuvo presente en esa reunión. Ahora, como si eso no fuera suficiente, también lo quitaron como jefe de la delegación para la cumbre del G20. Ahora verán, desde el inicio de esta invasión, Putin no sale del país con frecuencia. Eso significa que en los últimos 3 años, Lavrov ha liderado la delegación rusa en el G20, lo cual tiene sentido porque es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero al parecer, a último momento quitaron su nombre. Ahora, si les interesa mi opinión personal al respecto, honestamente creo que es una buena decisión. Rusia no envía a Lavrov porque esto ocurrió la última vez que fue al G20. Saben, es una guerra que estamos tratando de detener y que fue desatada contra nosotros usando a Ucrania. La destitución de Lavrov fue un gran shock para todos, tanto dentro de Rusia como fuera de ella. Esto se debe a que su postura sobre la guerra no es muy diferente de lo que Putin ha dicho todos estos años. Incluso cuando algo sale mal, Lavrov es criticado por repetir lo que dice Putin. Es una historia común. Alguien dijo lo mismo que el líder, pero no funcionó. Para que no culpen al líder, le cortan la cabeza a quien repitió la tontería con devoción.
Bueno, o sea, lo que dijo Lavrov es que Ucrania, apoyada por Occidente, atacó a Rusia y desde entonces estamos tratando constantemente de detener la guerra. Bueno, la sala naturalmente estalló en carcajadas. Era una sala en Occidente, como pueden entender. Pero eso es lo que contó su jefe, o sea, Vovka Morkovka. Lavrov, me refiero, él es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, según yo, desde el nacimiento de Jesucristo. Y desde entonces, nada útil ha salido de su boca. Así que no le prestemos demasiada atención al señor Lavrov. Para Lavrov, esto puede ser una sorpresa. Para muchos rusos que apoyaban fervientemente la guerra, esto no es novedad. En Rusia, en los últimos meses, y probablemente durante 2025, Putin ha arrestado tanto a disidentes como a populares partidarios de la guerra. Esto ocurre porque las facciones rivales en Rusia ahora se enfrentan entre sí. Estas dos facciones son veteranos propagandistas ligados a la industria de defensa y al Kremlin. Son conocidas como leales. Y la otra facción, que es una especie de nueva facción, son todos estos partidarios ultranacionalistas de la guerra que se hacen llamar blogueros Z. A menudo citamos a estos blogueros Z en nuestros videos porque siguen de cerca la guerra y proporcionan el punto de vista ruso. Algunos blogueros Z también critican públicamente a Putin por cómo está manejando la guerra. Aquí quiero aclarar un poco, ellos no critican a Putin por haber iniciado esta guerra, todo lo contrario. Ellos creen que Putin no es lo suficientemente duro en Ucrania. Ellos buscan eliminar la nacionalidad ucraniana y ven como fracaso que el ejército ruso no lo haya logrado. Bueno, para Putin no importa si la amenaza viene de los disidentes o de los ultranacionalistas, porque al final de cuentas, para él no se trata de algo específico, solo se trata de sobrevivir. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, fue acusado de sabotaje por funcionarios del Kremlin después de su conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que arruinó una reunión planeada entre el dictador ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Budapest. Así lo informó el canal ruso de Telegram Nesigar, citando fuentes. Según ellos, después de la cancelación de la cumbre, Putin tuvo una conversación seria con Lavrov y los funcionarios consideran que el ministro cometió un acto de sabotaje. Lavrov está claramente deprimido. En este momento, se encuentra en el epicentro de la intriga, cita el canal a una de sus fuentes. Según la fuente, muchos ahora están convencidos de que Lavrov sigue los pasos de Sergei Shoigu, quien perdió su puesto como jefe del Ministerio de Defensa de Rusia en mayo del año pasado. La persona entrevistada agrega que Lavrov perdió el favor del jefe del Kremlin y ahora parece el eslabón más débil. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país agresor ahora se ve obligado a hacer filtraciones públicas para demostrar su inocencia en el fracaso de la reunión entre Putin y Trump. El canal escribe que Lavrov, al adoptar una postura dura en la conversación con Rubio, pensó que estaba expresando la posición de Putin, pero supuestamente esto resultó ser incorrecto. Pero Lavrov logró desacreditar el canal de comunicación Dmitriev-Vitkov ante los ojos de Rubio y Trump, según el informe. La posterior visita urgente del enviado especial del Kremlin, Kirill Dmitriev, a Washington resultó fallida y no ayudó a corregir la situación. Es decir, hay sospechas de que Lavrov envió su carta y dijo lo que le dijo a Rubio para evitar que Dmitriev ocupara su lugar, su cómoda posición en las negociaciones con Estados Unidos. Los medios rusos informan que después de una conversación fallida con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que llevó a la cancelación de la cumbre planeada entre Putin y Trump, Lavrov desapareció repentinamente de todos los eventos oficiales. Lavrov estuvo ausente en la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, donde Putin encargó revisar la cuestión de reanudar las pruebas nucleares. Él fue el único miembro permanente del Consejo de Seguridad que estuvo ausente. La Casa Blanca declaró recientemente que Lavrov claramente estaba cansado. Luego, el Kremlin asestó otro golpe. Lavrov fue destituido de su cargo como jefe de la delegación rusa en la cumbre del G20. Su lugar será ocupado por un joven economista, Maxim Oreshkin. Está más cerca del círculo actual de Putin. Esta decisión del Kremlin parece una rendición demostrativa de un viejo guerrero. Lavrov, antes símbolo de la diplomacia de Putin, ahora es una figura incómoda, demasiado viejo, predecible y ligado a los fracasos en política exterior.
A los ojos de los rusos y probablemente de todo el mundo, Lavrov personificaba la diplomacia internacional rusa, por supuesto. Y así como él, así como la diplomacia fracasó, significa que alguien, él o Putin, son los culpables. Y Putin, supongo, decidió que era mejor colgar a Lavrov en un clavo oxidado y él mismo lanzarse a la trinchera. Lavrov sigue siendo ministro y el Kremlin niega desacuerdos con Putin. Pero la ausencia de Lavrov en varias reuniones importantes y otros factores muestran que él, bueno, al menos está colgando de un hilo. ¿Y qué le pasará si no logra convencer a Putin? Entonces pondrán a otra persona, pondrán a alguien más y a él le darán una pensión, un puesto cómodo en algún lugar como en el Fondo de Protección de Animales. Sí, bueno, simplemente el olvido. Tal vez irse con su hija Ekaterina a Estados Unidos, pero lo más probable es que no lo dejen. Bueno, Ekaterina en realidad trabaja en Christie's. Es una casa de subastas de arte, la llamada Casa de Subastas de Arte, y vive entre 3 ciudades, Moscú, Londres y Nueva York. Por cierto, ella nació en Nueva York. El despido de Lavrov, si ocurre, no cambiará el rumbo de la política exterior de Rusia. Solo cambiarán la cara y quizá quiten algunas tonterías finales. Pero entonces lo más probable es que lleve a un endurecimiento aún mayor de la política, a una disminución del papel de la diplomacia en favor de un escenario más confrontativo hacia Estados Unidos, Europa, la OTAN y Ucrania. Pero en realidad todo se reduce a que China se está convirtiendo casi en el único país capaz de influir realmente en las decisiones estratégicas de Putin, como el posible uso de armas nucleares o el acuerdo para una solución pacífica con Occidente. Tengan en cuenta, con Ucrania, pero en realidad con Occidente. Sin embargo, los intereses de China y Rusia no siempre coinciden. China está interesada en prolongar el conflicto considerando que esto debilita, por así decirlo, a los países occidentales, la OTAN, la Alianza, América y cosas por el estilo. Pero claramente no quiere que los esfuerzos rusos, bueno, la escalada, lo que se llama la escalada de la guerra y la inestabilidad, esto puede amenazar la paz en todo el planeta y, en consecuencia, los intereses de China. Rusia se ha encontrado en la posición de socio menor de China, obligada a tener en cuenta las directrices estratégicas, es decir, del imperio del centro. Y eso obliga. Los obliga, por así decirlo, a depender de cómo China lleva a cabo su política hacia Occidente. Y a menos que Rusia decida pasarse a los brazos de Estados Unidos, por así decirlo, China es y sigue siendo el mayor proveedor para Rusia, digamos, de electrónica crítica, componentes para drones. Cualquier restricción en los suministros desde China es un golpe para el ejército ruso y, en consecuencia, para la economía militar rusa. China dosifica intencionalmente la ayuda de la misma manera que Biden en su momento dosificó intencionalmente la ayuda a Ucrania. Además, China lo hace para que Rusia no ha perdido, pero tampoco ha ganado. Digamos que Biden hizo algo similar con Ucrania, evitar que pierda, pero sin que gane. Y el mercado chino es el principal para la venta de los recursos energéticos, granos, metales y fertilizantes rusos. Rusia vende una enorme cantidad de fertilizantes en todo el mundo. Si China deja de comprar, eso sería una catástrofe para la economía rusa. La salida o desprestigio de Lavrov se relaciona con todos estos fenómenos. Por supuesto, Lavrov representaba una política determinada, aprobada por Putin, naturalmente sí. Y ahora, cuando hay que cambiar la política, Putin cambia la cara de esa política. ¿A dónde la cambia? ¿En qué la cambia? Todavía no lo sabemos. Ya sea aún más bajo la influencia de China o movimientos más bruscos en el frente como quieren los nacionalistas y el alto mando, o un giro hacia Estados Unidos, por supuesto no lo sabemos. Incluso el nombramiento de un nuevo ministro, bueno, si realmente quitan a Lavrov, en realidad no nos dará una imagen completa, porque ahí no hay ni una sola persona que, digamos, dijera, hiciera o llamara a algo que no coincidiera con lo que dice Putin. Hoy en día
No me refiero a esa oposición, a la oposición teórica que huyó al extranjero, como actores, cantantes, deportistas y cosas así. Pero creo que para principios del 2026, bueno, en los primeros 2 o 3 meses, entenderemos hacia dónde Putin está dirigiendo el barco con agujeros en el fondo, claramente con agujeros, y cómo se están desarrollando las acciones militares en Ucrania. Eso es todo. El destino de Lavrov sinceramente no me preocupa mucho. Simplemente es curioso ver cómo funciona el esquema habitual. El zar, el buen zar, el zar bondadoso y los boyardos malos. Siempre culpan a alguien de sus errores. ¿Cómo avanza esto ahora? Pero aún así, de todos modos, veremos algunos cambios ahora. Y cuando digo ahora, me refiero nuevamente al inicio del próximo año 26. Así que eso es todo, damas y caballeros. Gracias por visitar el canal y no olviden activar la campanita y suscribirse. Si alguien quiere deducir dinero de impuestos, me refiero a los estadounidenses, puede hacerlo desde 200 hasta 200 millones de dólares. Podemos aceptar en nuestra organización sin fines de lucro y ayudar con sus asuntos financieros o con su empresa, corporación. Adiós, continuación.